potencia disipada, me están pidiendo la potencia no la resistencia. La resistencia disipa en potencia, por medio de calor, ¿ya? Disipa la energía. Entonces, una potencia disipada por la resistencia de 10 ohms, ¿ya? Si me pregunto por potencia suministrada, es la potencia suministrada por una fuente, ¿ok? Entonces, potencia suministrada es porque la están pidiendo los problemas de una fuente, y potencia disipada es una resistencia. Entonces, potencia disipada por la resistencia de 10 ohms, que está entre el U y I. ¿Ya? O sea, esa, está acá. ¿Cuánto es la potencia disipada por esa resistencia? ¿Ok? Entonces, para el caso de la resistencia que está ahí, esa, que está entre U y E, es la misma que está acá. Por ejemplo, este es el punto U, el punto Y, ¿no es cierto? Yo maté el X y el Z. Entonces, tengo este punto, el nodo U y el nodo Y. Me están preguntando por la potencia disipada por la resistencia de... ¿Cómo ves con la potencia? ¿Cuánto? Ya. Acuérdense, las relaciones básicas, la única relación que tienen que conocer en los circuitos son dos relaciones muy simples, que la ley de Ohm, bit, y la potencia de pi. ¿Ya? Producto interno bruto. Entonces, la potencia... mira, ahora voy a hacer otra cosa. La potencia es pi. ¿Ya? Producto interno bruto mejor. Pero, digo, escucha, me está preguntando por la disipada. Tendría que calcular la caída potencial más directo, entonces yo digo que como V, por la ley de Ohm es pi, entonces me queda I cuadrado por R, ¿ya? O sea, la corriente que pasa por acá al cuadrado por la resistencia. Me están preguntando. ¿Ok? Entonces, tiene dos maneras de... Esta la ocupan al tiro de manera directa para calcular la potencia disipada por una fuente, y esta para, la suministrada por una fuente y la disipada por una resistencia. ¿Ya? Me están preguntando por la disipada. Utilizo esto. Para cualquiera de los dos casos que me pregunten, siempre tengo que calcular la corriente. Y para calcular la corriente, tengo que aplicar... ¿Cómo calcularía la corriente que va a hacer acá? El compañero lo había adelantado. Maya, leyes de Kirchhoff. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos hoy día? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna duda, chiquillos, hasta acá? Ya, igual he lanzado varias cosas como... O sea, muy rápidas, es importante eso. Acuérdense, ¿a qué me refiero con potencia disipada, potencia suministrada? ¿Cuál debo utilizar para cada caso? Los dos son idénticos. Lo que pasa es que si digo voy a calcular la potencia disipada por resistencia con esta, tengo que calcular el voltaje también que está acá en esta resistencia, entonces es como un camino largo. O sea, es un paso que ya está hecho, ya hay cuadrado de eso. ¿Ya? Entonces, necesito calcular la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms. Y yo para eso voy a calcular las corrientes del circuito. ¿Ok? Entonces, vamos a aplicar... Parece que así. ¿Ya? Entonces, Kirchhoff son dos leyes, son dos como leyes o... La primera es la ley de nodos. La ley de nodos lo único que me ayuda es distribuir corrientes. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, que aquí hay que calcular, ¿no? Porque es para un cálculo. Ya. Entonces yo puedo, por ejemplo, decir, ya, la resistencia que pasa por la de 10 ohms, el sentido que ustedes quieran. Digamos que tiene ese sentido, eso se llama I. ¿Ya? Entonces que ustedes tomen, puede ir hacia abajo, pero yo tomé hacia arriba. Ya, ¿qué significa eso? Aquí empieza ya lo arbitrario se empieza ya a regular. Entonces, la corriente I llega a este nodo Y, ¿no es cierto? Y voy a tomar dos caminos. ¿Ok? Yo voy a decir, bueno, una porción de corriente va hacia allá y otra porción de corriente va hacia allá. ¿Ok? Esta la voy a llamar... esta la voy a llamar I1 y esta la voy a llamar I2. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? Si acá tengo el punto, el nodo Y, entonces yo tengo que aquí llegó la corriente I y se separó en dos corrientes I2, corriente I1. La ley de nodo me dice que la suma de todas las corrientes que convergen en un punto es igual a la suma de todas las corrientes de salida. ¿Ya? Corriente de entrada es igual a la corriente de salida. ¿Cuántas corrientes están entrando a este punto? Una. Y es igual a la suma de todas las corrientes de salida. ¿Cuántas corrientes de salida tengo? Entonces, I es igual a I1 más I2. ¿Ya? Con eso tengo listo. Porque yo digo, bueno, ¿qué pasa con este nodo?
yo ya, al yo colocar esa configuración, ya establecí cómo van a llegar el corriente acá, me estoy diciendo que por aquí tiene que llegar necesariamente I1 y por acá tiene que llegar I2, ¿ya? Para que se siga cumpliendo la relación. Ya tengo ese nodo, corrientes de entrada, o sea, suma de todas las corrientes de entrada es igual a las corrientes de salida. ¿Cuánto están entrando? 1 y 2, ¿no es cierto? 1 más y 2 es igual a la salida, igual ahí. La misma ecuación, ¿ya? Aquí se hubiesen puesto, por ejemplo, la corriente por otro lado, no, pues ustedes ya dijeron que esa corriente viene para acá. ¿Ok? Ya, con que enrijan, por ejemplo, en este punto, en ese nodo, ya distribuyeron las corrientes, ese camino le está diciendo cómo va a hacerla en el otro nodo. O puede ser al revés, por ejemplo, yo tengo esta corriente acá, la divido en dos ahí. Eso me dice que las dos van a tener que ir por acá, ¿ya? Al comienzo es arbitrario, o sea, ustedes escogen. ¿Qué pasa? Al final, al resolver las leyes de Kirchhoff, al resolver las ecuaciones, van a dar unas corrientes negativas. Y fíjate que negativa, que el sentido que tú leíste está al revés. Por eso. De hecho, en la prueba, por ejemplo, anoten lo que ustedes hicieron, los cálculos, y al final que es negativo, el profesor dice, ah, bueno, le dio negativo, claro, porque esa corriente va hacia el otro lado. Eso no tiene que cambiar el mono. ¿Ya? Entonces, hacemos ese dibujo y dicen, bueno, el I me dio negativo, significa que esa corriente va hacia el otro lado. Y el ojo del tomeo lo dio negativo. Y altero. Los signos te van a dar el verdadero sentido de las corrientes. ¿Ok? Al final de la ecuación me da el verdadero sentido de las corrientes. El sentido de la corriente se lo puede poner según la orientación de las placas de la FEM, porque yo tenía entendido que la placa más pequeña era la negativa y la otra era la positiva. Sí, lo que pasa, claro. Y ahí no daría negativo los resultados, o igual podrían dar. Ya, es que hay casos en que, por ejemplo, la corriente puede resultar así. ¿Por qué? Porque, claro, este tiene una FEM, pero acá puede haber una FEM más grande. ¿Ya? Aquí puede tener una FEM más grande que me tiene más energía, entonces al final este no puede luchar contra la otra. ¿Ok? Entonces la corriente va en el otro sentido. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cuál? Este caso. Veamos qué pasa acá. Ya, ¿queda claro la ley de nodos? Ya después va a hacer otro ejercicio, no hay soltando la mano.